Shalom, bienvenidos. Vamos a continuar. Esta vez quiero hacer una reflexión distinta acerca de lo que le enseñamos. Aquí le enseñamos la Torá. Le tratamos de explicar la santa y sagrada Torá entregada por el Creador a Moisés en el monte Sinaí, en el cuento. Vamos a tratar de decírselo y de explicárselo de una manera distinta, de que mire estas cosas con un punto de vista distinto. En el cuento está que el Creador llama a Moisés y le dice: he oído el clamor de mi pueblo en Egipto. Es decir, el pueblo clamaba reclamando las promesas del Creador hechas a nuestros patriarcas, a la promesa que le hizo a ellos, que iba a ser de ellos un pueblo grande, pero ellos estaban esclavizados en Egipto y no sentían que esas promesas eran realidad. Pero el Creador en el cuento, quiero hacerlo reflexionar, el Creador en el cuento le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo y te voy a enviar a ti a que lo saques de ahí. Quiero que vea este cuento. Ese es el cuento. Aquí tratamos de ponerlo en una mente distinta, de hacer que usted trascienda de mente y no vea el cuento como dice el cuento, sino que trascendamos y dejemos el cuento y tratemos de entender el mensaje oculto en el cuento. Voy a tratar de decírselo de una distinta forma en esta ocasión, para que tal vez nos ponemos en camino de comprender y salir. Lo que estamos tratando de hacer es de enseñarle a la humanidad, al mundo entero, que hay que trascender, hay que salir de Egipto. Y el Creador le dice a Moisés en el cuento: he oído el clamor de mi pueblo, y por lo tanto voy a enviarte a ti para que lo saques de ahí. Le hemos tratado de decir que este mundo es Egipto. Este mundo es Misraim, es estrecho, es estrechez, es el alma encerrada en un cuerpo, y por ende también es la vida espiritual encerrada en un mundo material que es el mundo entero. Egipto representa al mundo entero. Y en el cuento Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. Haga de cuenta que el Creador está escuchando el clamor de toda la humanidad esclavizada en la ignorancia, diciéndole a gritos al Creador: por favor, nuestro Creador, nuestro Dios, sácanos de esta ignorancia y darnos de tu luz. Haga de cuenta que es la palabra del Creador a Moisés. Le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Dios está escuchando el clamor de todo el género humano por inteligencia. El clamor del ser humano es que lo saque a todos de esta esclavitud de ignorancia que nos tiene en un caos de vida, en guerras, en destrucciones, en malestar, en enfermedades, en desacuerdos, en todo el desorden humano, el desorden mundial. Y el Creador le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. El Creador le está diciendo, los está diciendo a todos nosotros: he oído el clamor de mi pueblo, la ignorancia de mi creación. Haga de cuenta que el mundo sin Torá es el pueblo esclavizado en Egipto, y Moisés representado por todos los sabios del mundo que están dando la sabiduría al mundo. Los sabios del mundo representan a Moisés, que Dios los llama y les dice: he visto la ignorancia de todos los seres humanos. Por lo tanto, vayan ustedes y llévenlo, sáquenlo de la ignorancia. Aquí tratamos de sacarlo, de elevarlo de mente, de elevarlo de conciencia y sacarlo del cuento de Egipto. Egipto es el cuento.
La Torá son cuentos escritos por el Creador y así nos la dio Él para que nosotros tratemos de entender el cuento. Aquí tratamos de decirle, usted ve que el cuento aparece que viene el rey David. Habla del rey David y del rey Salomón. Así como estamos hablando en esta ocasión de Moisés y el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. El cuento está que Dios le pone al pueblo de Israel un rey que se llama David. Ya hemos hablado de David y Saúl en otros cuentos, pero quiero ponerlo en otro punto de vista para que podamos comprender y elevarnos de mente y tratar de entender la luz divina. El cuento es que David es un rey físico que reina sobre un pueblo llamado Israel. Pero tratamos de decirle, David no es ningún rey físico. David es el globo de la tierra. David representa el globo de la tierra, toda la creación. Y Salomón, que en el cuento es hijo de David, y el cuento le dice, cada uno de los protagonistas de los cuentos tienen un atributo. Y David le dice que es conforme al corazón de Dios. Es decir, la tierra, la creación fue creada por el Creador y por lo tanto tiene el atributo de ser conforme al corazón de Dios. Dios la creó. Y el atributo del rey Salomón es el rey más sabio del mundo. Es la sabiduría que rige a todo este mundo. Lo que tratamos de hacer es que entienda esto en el sentido que lo entienden los sabios y nos lo explicaron y nos lo dieron en un cuento. Cuando los sabios escribieron estos cuentos no pensaban en el cuento, pensaban en lo que está oculto en el cuento y cómo dárnoslos de manera que podamos poco a poco entenderlo y llegar a la comprensión de lo que ellos nos quieren decir. Y es lo que tratamos de hacer aquí. Estamos haciendo exactamente el trabajo de Moisés, que fue y sacó al pueblo de Egipto. Egipto es ignorancia, Egipto es esclavitud, Egipto es pobreza, Egipto es afán, Egipto es enfermedades, Egipto es plagas. Y estamos los sabios tratando de sacar a este mundo, a toda la humanidad esclavizada en Egipto. Esta humanidad es Israel. Es donde Dios habita, es el pueblo de Israel, el ser humano entero. Y el Creador está sacando con Moisés. Nosotros estamos haciendo el trabajo de Moisés. Lo que Moisés fue a Egipto, les decía al pueblo, hagamos esto, y el pueblo renegado no entendía, pero vamos avanzando poco a poco para sacar a la humanidad de la esclavitud de Egipto y hacerla entender. Los cuentos representan algo físico, pero en realidad es algo que está dentro de nosotros. Nosotros somos este mundo y en nosotros están todos estos cuentos dichos en la Torá, escritos en la Torá, narrados en la Torá, como poesías del Creador que esconden una luz infinita en ellos. Y estamos tratando de sacarlo de Egipto. No sé si esto lo puede entender, pero estamos tratando de elevarlo de conciencia. Elevarlo de conciencia es sacarlo del cuento y elevarlo a que entienda el cuento. Eso es sacarlo de Egipto. Y así le tratamos de explicar cada una de las cosas y los cuentos que están en las Sagradas Escrituras, diseñadas por nuestro Creador, por el Eterno, y así nos la dio. Y nosotros estamos tratando de sacarlo de ahí. Y todos los sabios, cada uno de nosotros explica la Torá de distintas formas porque tiene distintas explicaciones. Hay 70 naciones, las que están en el cuento, salidas de
el cuento de Egipto, del cuento de Babilonia, de la Torre de Babel. Hay 70 naciones más una nación, 71. Son otras explicaciones, pero estamos tratando de decirle, y estas 70 naciones son 70 lenguas distintas, 70 idiomas distintos, que explicamos las cosas de distinta manera, pero a todos se nos tiene que llegar la luz del Creador para llegar a una unidad de entendimiento y se cumpla lo que dice el profeta. En el futuro, en el tiempo mesiánico, nadie le preguntará a nadie y le dirá, ¿conoces a Dios? Porque todos me conocerán, porque el Creador habrá llenado a toda la mente humana de su sabiduría como las aguas llenan la mar. Hay errores que están grandes ahorita en este tiempo, pero estamos tratando de corregirlos. Y el hombre está subiendo de entendimiento para llegar a esta conclusión que hay que corregir todas las cosas que rigen este mundo porque están mal hechas. Egipto las hace mal, esclaviza, pero la sabiduría los saca de la esclavitud. Ahora tenemos un problema con los políticos y los pueblos, que los políticos antes manipulaban a los pueblos como ellos decían, porque no había información, nadie tenía el conocimiento de cómo se regía la política, pero hoy en este tiempo está chocando el pueblo y la política, y el pueblo está tratando de enfrentarse a la política, que cambien sus leyes porque perjudican al pueblo. Y así ha sido en el tiempo pasado, que no teníamos la tecnología. Los políticos, que eran los sabios de este mundo, los esclavizaban al mundo, pero ahora el pueblo, en todo el mundo en general, conoce las leyes porque están al alcance de todos y saben y entienden que los que las están ejerciendo mal. Por eso está el enfrentamiento mundial entre el pueblo y la política, y así esto los va a llevar a un desarrollo de entendimiento, de manera que los políticos obligadamente tienen que cambiar su forma de gobernar a que sea favorable al pueblo, no para esclavizar al pueblo como el rey faraón en el cuento esclavizaba al pueblo. Pero nosotros que representamos a Moisés, estamos sacando al pueblo de Egipto, lo estamos sacando de la ignorancia, le estamos dando el conocimiento de Dios, le estamos dando el conocimiento de la Torá, se la estamos explicando y estamos haciéndole conciencia de que todos estos cuentos no son foráneos ni externos, sino internos en nosotros. Y cada uno de los seres humanos va a empezar a regenerarse, a cambiar de vida, a tratar de hacer las cosas bien, es decir, a tratar de adoptar lo enseñado por el Creador, lo dado por el Creador, y si nos sujetamos a eso, el ser humano está reparado, está arreglado, está convertido, está regenerado, está renovado. Vamos a llegar a ese estado de conciencia de entender que en este mundo vivimos todos en general, por lo tanto tenemos el mismo derecho, y incluyendo a los animales, vivimos en este mundo y todos tenemos el mismo derecho. Eso lo tienen que llegar a entender los políticos, y eso es lo que está sucediendo en este tiempo presente, el pueblo enfrentándose a los políticos, porque los políticos creen que el pueblo ya está ignorante y lo pueden seguir manipulando a su manera, pero el pueblo ya está despertando. Ya llegó Moisés a hacerles conciencia, ya llegó el que los va a sacar de Egipto, que son todos los sabios del mundo, que enseñamos la santa y sagrada Torá, las leyes del Creador, y el mundo adoptará una sola ley. Los gobiernos tendrán que deshacer sus leyes y adoptarán una sola ley. Entonces se cumplirá lo que dice el profeta. En aquel tiempo el Creador será uno y uno su nombre, y él reinará sobre todos. Él será rey sobre toda su creación. Baruch Hashem, espero que este comentario le sirva de bastante y comience usted a reflexionar
de una manera distinta, a ver los cuentos no como dice el cuento, sino lo que está oculto en el cuento. Estamos tratando de hacerle conciencia. Otra vez le repito, cada uno de nosotros tiene una forma de enseñar la Torá. Y esta es la forma que el Creador me ha dado a mí y yo la comparto con usted. No quiere decir que lo que le enseña a otro no tiene validez. Nosotros no hacemos eso. Cada uno de nosotros respeta el conocimiento y la sabiduría de otro, porque toda la sabiduría la da el Creador. Así que aquí no le decimos que uno está equivocado y el otro está en lo correcto. Aquí le transmitimos el conocimiento de la luz y usted tiene que hacer su propio análisis y su propia decisión. Baruch Hashem, bendiciones a todos. Shalom.